Si uno busca la palabra Umbanda en las noticias de Argentina, se va a encontrar con algo bastante llamativo, y es que casi nunca aparece en la sección de cultura o de sociedad. No, casi siempre la encontramos en la sección de policiales. Hoy vamos a analizar un poco cómo los medios fueron construyendo una imagen muy, pero muy específica sobre esta religión. Miren este titular. Es el tipo de encabezado que vemos una y otra vez. Usan palabras como sectas, sacrificios, ritual satánico. Y claro, se crea inmediatamente toda una narrativa de miedo, de criminalidad, que se le pega directamente a una fe. Y esa es la pregunta central, ¿no? ¿Cuánto de lo que se muestra es un reflejo de la realidad? ¿Y cuánto es una construcción de los medios, basada más que nada en el prejuicio? Bueno, la idea es justamente esa, desarmar este estigma pieza por pieza. Y es que acá empieza todo. En el imaginario que nos presentan los medios en Argentina, la religión Umbanda vive casi exclusivamente en la noticia roja, o sea, en la crónica policial. De entrada, ya no es tratada como una fe, sino directamente como una actividad sospechosa. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se fabrica este prejuicio? Porque no es algo casual, ¿eh? Responde a una mecánica muy clara, a un patrón que se repite en casi todas las coberturas periodísticas. Identificamos 3 mecanismos principales. Primero, el uso de la pista Umbanda como un recurso fácil, casi un comodín. Segundo, la explotación de sus rituales por lo que consideran exótico. Y tercero, una confusión que es peligrosísima, la que se hace entre el delito que comete una persona y la doctrina de toda una religión. A ver, el primer paso es clave. Cuando en un crimen no hay sospechosos claros, la pista Umbanda aparece como el recurso perfecto para los medios. De hecho, investigaciones de organismos como el INADI lo confirman. El término se usa para cualquier cosa que involucre velas, alguna estatuilla o animales. Se mete todo en la misma bolsa, mezclando prácticas que a veces no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Después, claro, viene el espectáculo. Para la televisión, los tambores, las danzas, los trances, todo eso es material súper potente visualmente. Vende. Y como no se entiende la cosmología detrás, la de los orishás, se reduce todo a brujería o magia negra, que para el rating funciona mucho mejor. Y acá se ve clarísimo el doble estándar. Si una persona comete una estafa usando la estructura de, no sé, una iglesia cristiana, el titular se centra en el delito. Estafador es detenido. Punto. Pero si esa misma persona usa simbología Umbanda, el titular cambia por completo. La secta Umbanda que estafaba. De repente, toda la religión se vuelve cómplice. Se juzga al culto, no al delincuente. Bueno, ya vimos el mito mediático. Ahora dejemos eso de lado por un momento para entender qué es realmente la Umbanda, pero desde sus propias bases, desde sus prácticas. En su definición más pura, es una religión monoteísta de origen afrobrasileño, y su objetivo principal es la búsqueda del equilibrio espiritual y, sobre todo, la caridad. Un concepto que está a años luz de la imagen criminal que se le suele dar. Y acá aparece una palabra que todos hemos escuchado, macumba. Casi siempre se la usa con una connotación súper negativa, ¿no? Como si fuera sinónimo de magia negra o de un trabajo para hacerle el mal a alguien. Pero la realidad es mucho más simple y a la vez más profunda. Lo que los medios llaman despectivamente macumba son en realidad ofrendas. Son alimentos, son elementos simbólicos que se usan para armonizar energías. De hecho, muchas veces esa comida es consumida después por los mismos fieles. Y llegamos a un punto crucial, el sacrificio animal. Es un tema muy usado para generar miedo. A ver, la Umbanda, en su línea más tradicional, se enfoca en ofrendas de la naturaleza, flores, frutas, miel. La práctica del sacrificio ritual de animales para consumo sagrado sí existe, pero, y esto es muy importante, pertenece a otras religiones africanistas que son distintas, como el batuque o el candomblé. El gran error de los medios es justamente meter todo en la misma bolsa. Toda esta construcción mediática, como se podrán imaginar, no es inocua, no es algo que quede en un titular y listo. Tiene consecuencias muy reales y a veces muy dolorosas en la vida de miles de personas que profesan esta fe en el país. La primera consecuencia es la discriminación en el trabajo.
Muchos fieles viven con el miedo constante de que se sepa su religión. Tienen miedo de ser despedidos o de ser marginados si sus jefes o compañeros se enteran que son hijos de religión, como se denominan. La segunda consecuencia es la violencia directa. Hay muchísimas denuncias de templos que fueron vandalizados, atacados por vecinos que, alimentados por esa imagen que ven en la tele, creen que en esos lugares se hace el mal. Y todo esto genera una especie de círculo vicioso. Por miedo al juicio social, por miedo a los ataques, muchos templos terminan funcionando a puertas cerradas, en la clandestinidad. Y esa falta de visibilidad, paradójicamente, alimenta todavía más el misterio y la desconfianza de la gente. Así llegamos al nudo del problema, que es un desafío para toda la sociedad en realidad. Estamos hablando de un conflicto entre un derecho constitucional, que es la libertad de culto, y un miedo social que es avivado constantemente por la desinformación. La idea central creo que se puede resumir así. Un delincuente que usa una vela no define a una religión de millones de personas. No se puede permitir que la acción de un criminal sirva para estigmatizar a una comunidad entera. La responsabilidad del periodismo acá es fundamental. Y la reflexión final nos interpela a todos. Frente a este tipo de noticias, a esta forma de contar las cosas, ¿cuál es nuestro papel? ¿Somos simples espectadores que consumimos la información? ¿O, al no cuestionarla, nos convertimos en cómplices de que este estigma se siga repitiendo?